¿Quién ha sido el narcotraficante más temido del mundo? Te cuento la historia. El 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, ha nacido el narcotraficante más temido, sangriento y poderoso de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Su padre, que se llamaba Abel de Jesús Escobar, era un campesino que se dedicaba a la agricultura. Sin embargo, su madre, Emirda de los Dolores Gaviria, era una maestra de escuela. Abel y Hermilda juntos tuvieron 7 hijos. Pablo Escobar era el segundo de ellos. Desde muy temprana edad, Pablo Escobar comienza a hacer negocios, los cuales no eran para nada legales, pues en la primaria y secundaria, junto a su primo Gustavo Gaviria Rivero, el cual luego se convertiría en su mano derecha, pues hacían rifas, intercambio de cómics y vendían también examen. Pablo Escobar solamente terminaría el bachillerato, así que del 1969 en adelante deja a un lado los estudios para dedicarse solamente a negocios ilícitos, y aquí es donde entra al tráfico y contrabando. Todo comenzó en el año 1970. Pablo Escobar apenas tenía 20 años de edad, y aquí es donde comienza a trabajar para el rey del contrabando en Colombia, un tal llamado Alfredo Gómez López, que todos conocían como Don Capones. Este se dedicaba al contrabando de marihuana y de cigarrillo en aquella época que era ilegal. Mientras Pablo Escobar crecía y trabajaba para Don Capones, también comenzó a robar carros de las calles de Medellín, y también se decía, esto es un mito, que robaba las lápidas de la tumba para luego revenderla. En ese mismo tiempo es donde Pablo Escobar está junto a sus primos y hermanos. Aquí es donde hace el famoso juramento que hoy en día muchos de nosotros hemos escuchado. Dice Pablo: Si de aquí a 5 años yo no tengo 1 millón de pesos en el bolsillo, me pego un tiro. lo juro por el divino niño de Antioquia. Con la muerte del narcotraficante Fabio Restrepo en el 1975, Pablo Escobar asume el control total de las rutas del tráfico de cocaína. Pablo va a comenzar a crecer y ya no habrá nadie quien lo detenga. Un año más tarde, en el 1976, Pablo Escobar contrae matrimonio con María Vittorio Henao, mejor conocida como Tata. Ella tenía apenas 15 años de edad cuando él tenía 26. Según cuenta María Victoria Henao en su libro intitulado Me casé con Pablo Escobar, ella conoció a Pablo Escobar a la edad de 12 años y él tenía 23. Se conocían porque vivían en el mismo barrio, pero no solamente por eso. El hermano más grande de María Victoria Henao era el mejor amigo de Pablo Escobar, el cual no estaba de acuerdo con la relación que estos dos tenían, ya que él sabía muy bien en los negocios que estaba metido Pablo Escobar, y además la diferencia de edad era enorme. Y aunque si su hermano no estaba de acuerdo en lo amorío de ella y Pablo Escobar, a ella nada le importaba. Poco tiempo después, Escobar fundó el Cartel de Medellín, una organización que se convertiría en una de las más poderosas y temidas de la historia del narcotráfico. En esta organización hacían parte los hermanos Ochoa, que era Jorge Luis, Juan David y Fabio. También José Gonzalo Rodríguez Cacha, alias El Mexicano, y Carlos Leder. La organización del Cartel de Medellín se dedicaba a gestionar los cultivos de la coca, laboratorios para producir la cocaína y luego una red para distribuir la mercancía en varios continentes del mundo. Ya para los mediados de los 80, el Cartel de Medellín estaba exportando enorme cantidad de coca hacia Estados Unidos, generando miles y millones de dólares, pero no nos adelantemos. En los años 70, Escobar compró Hacienda Nápoles y se dedicó a expandirla a tal punto de que mide más de 3.000 hectáreas. La entrada de la Hacienda Nápoles es bien icónica, ya que tiene un arco enorme y este arco sostiene una avioneta, que se dice que fue la primera avioneta que utilizó Escobar para hacer sus primeros viajes de cocaína hacia los Estados Unidos. En Hacienda Nápoles, Escobar construyó su propio zoológico, ya que él era amante a los animales, así que mandó a buscar todo tipo de animales exóticos de todo el mundo y lo llevó a la Hacienda Nápoles, entre ellos jirafas, hipopótamos, cebras, entre muchos más. Pues Hacienda Nápoles no termina aquí. Contaba con un parque de dinosaurios. Mandó a hacer dinosaurios a tamaño real para la diversión de sus hijos y invitados. También contaba con una pista de avión donde hacía llegar y mandar las avionetas cargadas de coca, colección de autos y motos
que él era muy fanático, no contaba con instalaciones deportivas y muchísimas otras cosas más que no podamos imaginar que se usen para el entretenimiento. Y no solamente eso, contaba con una mansión principal, la cual tenía su propia piscina y todo el lujo que no podamos imaginar. Además, alrededor tenía villas y residencias para sus amistades que lo fueran a visitar y familiares. Unos años más tarde, que Escobar comprara y expandiera Hacienda Nápoles, en el 1980, Escobar junto a su organización el Cartel de Medellín crearon Tranquilandia. Tranquilandia es un lugar clandestino que está ubicado en la selva amazónica de Colombia. Tranquilandia se utilizaba principalmente como un gran centro de producción y distribución de cocaína. Además, Tranquilandia contaba con laboratorios para procesar la pasta de la coca y convertirla en cocaína refinada. Y no solamente eso, además tenía pista de aterrizaje clandestina para el despegue y aterrizajes de aviones que transportaban la droga desde la selva amazónica hacia diversos destinos internacionales, facilitando así el tráfico de cocaína a gran escala. Y así es como Tranquilandia permite a Escobar y al cartel de Medellín de producir y enviar enormes cantidades de coca hacia todo el mundo. Tranquilandia no dura mucho tiempo y así es como en marzo del 1984, solamente 4 años más tarde de haberla creado, el gobierno de Colombia junto al control de drogas de Estados Unidos desmantelan Tranquilandia y la destruyen. Así que esto fue un golpe muy bajo para Escobar y su organización, el Cartel de Medellín, pero no nos adelantemos. Escobar ya para este entonces había acumulado una riqueza enorme y eso era muy bueno para él, ya que él tenía en mente los proyectos humanitarios que más adelante le iban a servir para sus planes. Así que comenzó a apoyar a los pobres de Medellín construyéndole viviendas, canchas de fútbol, hospitales y escuelas. Y no solamente eso, pues en Medellín había un basurero enorme donde vivían muchísimas personas, las cuales no tenían vivienda y vivían en el basurero que trabajaban. Escobar mandó a sacar todas esas personas del basurero, convirtió el basurero en muchísimas viviendas y les regaló una casa a cada uno de ellos sin nada a cambio. Esto lo hizo convertirse en el Robin Hood paisa. Terminado el proyecto comunitario de Escobar y que ya él veía que había muchas personas que lo querían y lo apoyaban en todo, ya sea porque él le había regalado una casa a esas personas o le había dado algo de dinero, Escobar comienza con sus planes. Él tenía un plan sumamente preciso y era ser parte de la política, el cual el cartel de Medellín no estaba para nada de acuerdo. El cartel pues simplemente decía, ya sí estamos bien como estamos, ¿para qué enlodarnos más? Pero Escobar no se detuvo, ya que él entendía que haciendo parte de la política, el negocio de la cocaína iba a crecer aún mucho más. Así fue como ingresó a la política en el 1982. Fue elegido como suplente en el Congreso de Colombia. Escobar no durará mucho en la política, así que sus planes de ser presidente de Colombia se acaban. En el día que el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, junto al periódico El Espectador, sacan a relucir una foto. La foto no era más ni menos que una ficha de la policía, pero para entender esta foto tenemos que ir desde el inicio de los negocios de Pablo Escobar. En el 1976 a Escobar lo apresan por contrabando de cocaína. Para ese entonces ustedes tienen que tener en claro que Escobar no era ni tan importante ni tenía nada de dinero, así que apenas estaba comenzando en el negocio. En ese entonces, cuando apresan a Escobar y lo acusan de contrabando de cocaína, Escobar no va a durar mucho en la cárcel, pues con ayuda de amistades y unas que otras amenazas y muerte, Escobar sale libre, pero se le olvida esa famosa ficha que hoy en día todos conocemos. Y así es como una ficha vieja a Escobar le arruinan los planes de convertirse en el presidente de Colombia.